Bienvenidos. En este ejercicio analizaremos dos modelos fundamentales de democracia deliberativa contemporánea: la ética del discurso de Jürgen Habermas y el liberalismo político de John Rawls. Ambos intentan responder una pregunta central para las democracias modernas: ¿cómo pueden tomarse decisiones legítimas en sociedades donde existen desacuerdos profundos? Para ello, realizaremos dos simulaciones. La primera estará inspirada en Habermas y se centra en una política pública concreta, mientras que la segunda va a estar inspirada en Rawls y abordará un desacuerdo entre doctrinas comprensivas distintas. Finalmente, realizaré una evaluación crítica de ambas deliberaciones desde el punto de vista democrático. Antes de iniciar nuestras simulaciones, es importante recordar que tanto Habermas como Rawls parten de una preocupación común, y es que las sociedades modernas, las sociedades democráticas, son profundamente pluralistas. ¿Qué quiere decir que sean pluralistas? Digamos que los ciudadanos tienen intereses, creencias religiosas, valores morales y visiones políticas completamente diferentes, fácilmente. Y eso hace que el desacuerdo muy, muy fácilmente sea algo inevitable. Sin embargo, ambos autores consideran que la democracia no puede reducirse únicamente al voto o a la competencia electoral. Para ellos la legitimidad democrática también depende de la calidad de la deliberación pública, de la capacidad de justificar nuestras posiciones, de la capacidad de mediar y negociar. Por eso, este ejercicio no busca determinar, a su vez, quién tiene la razón en cada uno de los debates. Son temas muy diferentes. Sin embargo, si buscamos es ver cómo desde cada perspectiva en diferentes teorías de estos autores respecto a la democracia y la deliberación, es que se construye el diálogo y el debate dentro de esto. Considero que sí debería restringirse el uso de celulares en las clases universitarias. El principal motivo es que afectan la concentración y reducen la calidad del aprendizaje colectivo. En muchas ocasiones, los estudiantes se distraen con redes sociales, mensajes o contenido ajeno a las clases, y eso termina perjudicando tanto su rendimiento como el ambiente académico. Yo no estoy totalmente de acuerdo con una prohibición general, aunque los celulares pueden ser y generar también distracciones. También suelen ser unas herramientas académicas muy importantes y muchos estudiantes lo utilizan para consultar artículos, tomar apuntes, también acceder a plataformas virtuales o participar en actividades interactivas durante la clase. Entiendo esa utilidad y reconozco que actualmente la tecnología forma parte del proceso educativo. Sin embargo, creo que debemos distinguir entre el uso académico y el uso cotidiano del celular. En la práctica, gran parte del tiempo los dispositivos terminan desviando la atención hacia actividades no relacionadas con la clase. Desde mi punto de vista, eso no es cierto. En algunos casos puede pasar, pero también preocupa que una prohibición total limite a los estudiantes universitarios y pues estamos hablando de algo que como adultos debería tener cierto grado de responsabilidad durante nuestros comportamientos. Ok, es válido hablar de autonomía, pero también debemos pensar en el impacto colectivo. Cuando una persona usa constantemente el celular durante una clase, puede distraer a otros estudiantes o dificultar la dinámica pedagógica del profesor. Pues creo que ahí hay un punto importante. La discusión no debería centrarse únicamente en derechos individuales, sino también en cómo ciertas conductas afectan a la comunidad académica y pues aunque parece que sea una prohibición absoluta, sería una medida desproporcionada. Bueno, entonces quizás la pregunta debería reformularse. Tal vez no se trata de prohibir completamente los celulares, sino de restablecer reglas razonables para evitar abusos. Sí, me parece. Por ejemplo, permite el uso cuando tenga fines académicos o cuando el docente lo autorice. Además, hay situaciones personales que también deberían considerarse o permitirse, mientras que los estudiantes
trabajan o tienen hijos o tienen algunos familiares enfermos, pues necesitan estar disponibles cierto tiempo. Ok, pero eso me parece importante porque muestra que una política pública debe considerar las distintas circunstancias de las personas afectadas. Una regulación demasiado rígida podría generar problemas adicionales. También creo que hay un problema más profundo relacionado con la metodología educativa. A veces las clases son tan como menos dinámicas que el celular se convierte en una forma de evasión. Tal vez el debate no debería recaer únicamente en los estudiantes. Ok, estoy parcialmente de acuerdo. La calidad de la enseñanza influye mucho en la atención de los estudiantes, pero incluso en clases dinámicas, las aplicaciones y notificaciones están diseñadas para captar constantemente nuestra atención. Eso es verdad. Y las redes sociales también ayudan y funcionan a través de mecanismos de estímulos permanentes. Entonces el problema no solamente es disciplinario, sino también tecnológico y cultural. Ok, en este sentido quizás una regulación razonable ayudaría a crear espacios de concentración que hoy son cada vez más difíciles de mantener. Sí, pero esa regulación debería construirse mediante un diálogo con estudiantes y profesores, no solo imponerse unilateralmente. Estoy de acuerdo. Una medida democrática debe surgir de una deliberación incluyente y no simplemente de una imposición administrativa. Entonces podríamos concluir que sí existe un punto de intermedio, limitar el uso de distractores del celular sin eliminar completamente sus funciones académicas o personales. Sí, creo que esa solución podría ser razonablemente aceptada por la mayoría de los afectados. Bueno, en esta primera simulación observamos un desacuerdo sobre una política pública concreta, donde ambos participantes intentaron llegar a un entendimiento racional. Ahora pasaremos a una discusión distinta, un desacuerdo mucho más profundo relacionado con los valores y cosmovisiones. Buenas tardes. Desde mi perspectiva, en este caso es una liberal progresista, considero que la eutanasia debe permitirse porque las personas tienen derecho a decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo, especialmente en situaciones en el que se encuentran en un sufrimiento irreversible. Hablaré desde una perspectiva liberal progresista. Considero que la eutanasia debe permitirse porque las personas tienen derecho a decidir sobre su propia vida, su propio cuerpo y especialmente en situaciones de sufrimiento irreversible. Entiendo esa preocupación. Desde las razones públicas, mi argumento sería que el Estado debe proteger la autonomía individual y evitar sufrimientos innecesarios, especialmente cuando una persona enfrenta una enfermedad, digámoslo, terminal, sin posibilidades reales de recuperación. Entiendo esa preocupación. Desde razones públicas, mi argumento sería que el Estado debe proteger la autonomía individual, evitar sufrimientos innecesarios, especialmente cuando una persona enfrenta una enfermedad terminal sin posibilidades reales de recuperación. Sí, es verdad, ese riesgo existe y por eso creo que deberían existir controles médicos, psicológicos y jurídicos muy estrictos. Sin embargo, también me parece problemático obligar a una persona a prolongar como el sufrimiento, digamos a un nivel extremo, y más considerando que se está tratando de mantener a una persona sufriendo contra su voluntad. Ese riesgo existe y por eso creo que deberían existir controles médicos, psicológicos y jurídicos muy estrictos. Sin embargo, también me parece problemático obligar a una persona a prolongar sufrimientos extremos en contra de su voluntad. Me parece que es cierto, ninguna sociedad funciona únicamente sobre preferencias individuales, pero creo que en situaciones íntimas y dolorosas como una enfermedad terminal, la autonomía me parece que adquiere un peso moral muy importante en este caso.
Es cierto, ninguna sociedad funciona únicamente sobre preferencias individuales, pero creo que en situaciones íntimas y dolorosas como una enfermedad terminal, la autonomía adquiere un precio moral muy importante. Entonces, me parece que quizá compartimos algo. Al final, ambos creemos que el sufrimiento humano debe ser tratado con dignidad, pero siento que lo que hace que tengamos dos opiniones diferentes respecto a qué se debería de hacer respecto a la eutanasia, siento que es nuestra diferencia en cómo entendemos cada uno, digamos, esa dignidad, me parece. Entonces quizá compartimos algo. Ambos creemos que el sufrimiento humano debe ser tratado con dignidad. Nuestra diferencia está en cómo entendemos esta dignidad. Muy cierto, concuerdo, sin embargo, para mí la dignidad también incluye permitir que una persona tome decisiones libres sobre el final de su vida, y más tratándose de un sufrimiento que al final de cuentas para la persona es insoportable. Y para mí la dignidad también incluye permitir que una persona tome decisiones libres sobre el final de su vida cuando el sufrimiento es insoportable. Definitivamente estoy de acuerdo. Digamos que en este caso también coincidiría en que el Estado debe, o mejor dicho, me parece que es obligación el garantizar un acceso real al tema de los cuidados paliativos antes de cualquier decisión sobre eutanasia, y más considerando que la eutanasia al final de cuentas es una decisión irreversible con un gran impacto, porque al final de cuentas se acaba una vida, y en el caso de que se cometa un error en el proceso en que se realiza, digamos que eso sería muy negligente y realmente me parece que implicaría un gran problema para todos. Estoy de acuerdo. También coincidiría en que el Estado debe garantizar acceso real a cuidados paliativos antes de cualquier decisión sobre eutanasia. Esta hijo de puta. ¡Stop! A ver. Sí, realmente estoy de acuerdo con esto, ya que me parece que no hemos eliminado, digamos, al 100% el desacuerdo, pero digamos que se hizo un diálogo y quizás sí logramos identificar una base mínima de cooperación democrática en nuestro debate. Sí, no hemos eliminado el desacuerdo, pero quizás logramos identificar una base mínima de cooperación democrática. Después de observar ambas simulaciones, considero que en la deliberación habermasiana sí existió una intención genuina de entendimiento. Los participantes ofrecieron razones claras y respondieron a los argumentos evitando ataques personales o descalificaciones personales. También fue importante que ambos reformularon parcialmente sus posiciones. La discusión no terminó en una simple victoria de una de las partes, sino en una solución intermedia construida mediante la deliberación, que era la idea principal. En la simulación rawlsiana, el desacuerdo fue mucho más profundo porque involucraba doctrinas comprensivas distintas sobre la vida, la dignidad y la autonomía. Aún así, ambos participantes lograron traducir sus convicciones privadas a unas razones públicas. Eso permitió que la discusión no se reprodujera a imponer creencias personales, sino a buscar argumentos que cualquier ciudadano pudiera considerar razonables, incluso sin compartir la doctrina de fondo. Pienso que el modelo rawlsiano fue más exigente, porque obliga a los ciudadanos con valores incompatibles a encontrar principios políticos mínimos para convivir democráticamente. Sin embargo, el modelo habermasiano parece más útil para discutir políticas públicas cotidianas, donde el consenso racional puede alcanzarse más fácilmente. Y finalmente, ambas simulaciones muestran un problema frecuente en la democracia colombiana. Muchas veces el debate público se convierte en una polarización
ataques personales y desinformación. Tanto Habermas como Rawls recuerdan la legitimidad de la democracia depende no solamente del voto, sino de la deliberación pública, de la capacidad de convivir con desacuerdos razonables.